aburrido. Lo que debería suceder entre cada punto que has anotado es la palabra por lo tanto o pero, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que se te ocurre una idea y es como, bien, esto pasa, ¿verdad? Y luego esto pasa. No, 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 debería ser esto pasa. Y, por lo tanto, esto pasa. Pero, esto pasa. Por lo tanto, esto pasa. Y que tan pronto como podamos, y literalmente a veces lo escribiremos para asegurarnos de que lo estamos haciendo, tendremos nuestros ritmos y diremos, está bien, esto pasó, pero entonces esto sucede. Y eso afecta esto y aquello a eso. Y por eso obtienes un espectáculo que se siente como de esto a eso, a esto, a eso. Pero aquí está la complicación para eso. Y hay muchos guiones que leemos de nuevos escritores y cosas que vemos. Veo películas que... Sí, ves películas, solo estás viendo. Es como esto sucedió y luego esto sucede y luego esto sucede. Es cuando estás en una película pensando, ¿para qué estoy viendo esta película? Así como esto sucedió y luego esto sucedió y esto sucedió. Eso no es una película, eso no es una historia. Como dijo Trey, es esos dos, pero porque por lo tanto eso te da la causalidad entre cada momento y eso hace eso. Eso es una historia. ¿Qué pedo, raza? Bienvenidos a otro review pitera. Y pues, para no hacerles el cuento largo, este va a ser una review negativa. Si no vieron al menos la miniatura, no voy a darle muchos cumplidos a esta película. La verdad, me da algo de, no sé si llamarle tristeza o pena ajena, porque me pongo a pensar, cuando salió la primera película de Mario, y me refiero a la de los 90, la de actores reales, pues esa película fue abucheada y la verdad no está tan diferente con respecto a lo que acabo de ver. Pero ahora pues todos aplaudieron, incluso en mi sala de cine, pues las personas que fueron a ver conmigo confirman que aplaudieron al final y me quedo, ¿por qué? Películas que son mucho mejores que esta, de la película de Minecraft, jamás recibieron ningún aplauso. ¿Por qué lo darías en esta película? No sé, ni siquiera fue tan chistosa. Yo no oí a la gente reír mucho que digamos, es claro que rieron, pero no la vi suficientemente reír como para decir por qué se merecería un aplauso esta película. Bueno, en fin, les advierto que en esta review van a encontrar spoilers, pero aún así se recomiendo que vean este video porque los spoilers no valen de mucho. ¿Por qué? Porque la película es tan predecible que cualquier cosa que pienses que va a pasar exactamente como lo pensaste. Así de predecible es, así que si yo te cuento antes, pues, no te arruina mucho. Así que sigan viendo. Otra cosa que quiero decir es que esta película tiene ciertos... se divide en dos. La parte del mundo real, de comillas, y el mundo Minecraft. Y hay unas cosas que me di cuenta con respecto a los chistes de la parte del mundo real. Y es que los chistes se deben al director. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, a los que no sepan, el director de esta película es el director de una película eh, llamada Napoleón Dinamita. Es una película indie muy buena que se inspira en su comedia, se inspira en personajes que son monótonos, pero esa monotonía aún siguen siendo raros. El caso perfecto, el personaje de la directora es algo así, también los que serán los jefes de la hermana del protagonista, los muchachos de la escuela del protagonista. Eh, Incluso podría decir que un parte de lo que es Jason Momoa se parece mucho a un personaje de Napoleón Dinamita. Ahorita les voy a poner que es un tipo que enseña karate. Entonces, esta película tiene obvios trazos del director, que puedo decir que esos son los mejores trazos, pero lo hizo mejor en Napoleón Dinamita, e incluso es el mismo director que trabajó en Nacho Libre. Entonces, tanto Nacho Libre como Napoleón Dinamita son películas ampliamente superiores, donde todo lo que el director hizo en la película de Minecraft es mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Por desgracia, el cariño que le tienen a la franquicia les nubla los ojos a la gente, pensando que esto es gracioso, cuando solo estamos viendo chistes arruinados, que tienen mucho potencial, o al menos mejor potencial en otras películas. Pero en fin. Otra cosa es que si se van a dar cuenta que este tipo de historias que tiene esta película es la que le dicen la historia de Anden. Anden. Es un término en inglés que inventaron los autores de South Park para explicar tipos de trama. Para ellos hay dos tipos de trama. La que es Anden Anden, que se traduce como pasó esto y luego esto y luego esto y luego esto.
y está la trama, pasó esto y por eso va a pasar esto. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de trama and then es un tipo de trama convenenciera. ¿A qué me refiero con esto? Aquí va el ejemplo. Empieza la trama sencilla con el objetivo de recuperar lo que falta para que un objeto sirva no solo para regresar a los humanos a su mundo real, sino para evitar que la villana cumpla sus planes malignos. ¿Pero qué pasó? Ataque sorpresa a la aldea donde estaban. Sorpresa entre comillas. Y después se separan. Y después persecución. Y después llegan a una mina que pues honestamente fue relleno de la trama. Y después otra persecución. Y después, ahora sí, van a donde están las cosas para construir lo que ocupan. Y después una persecución. Y este sacrificio que te la quieren pintar como algo bien chilo. Luego, batalla final. Y en la batalla final ya pasa desde que ha vuelto esta persona que sacrificó. Es esto de y después y después y después. Donde en realidad no hay mucho impacto emocional. Este tipo de tramas son de las más objetivamente incorrectas. La segunda es cuando el mensaje es equivocado y hay ciertas irregularidades en las motivaciones de los personajes. Pero específicamente, muy fácil detectar una trama como esta que es convenenciera. Las tramas que son and then, eh, y por eso son convenencieras. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al autor se le ocurrió algo y quiere mostrarlo sin construirlo con una cosa lógica satisfactoria. Los humanos buscamos que haya cierta lógica satisfactoria en las cosas, así como en la realidad, porque en la realidad todo pasa por una razón. Entonces, las historias no, las buenas historias son así, las malas historias son, yo tengo esto y de cualquier manera yo voy a hacer que pase. Entonces por eso es conveniencia de que haya alguna cosa mágica o se ignora ciertas cosas que van a pasar como el tiempo entre viaje de un lugar a otro o que un personaje de la nada sepa algo que no debería saber o que tenga una habilidad que no debería tener, que nunca se especificó que iba a tenerla, haciendo que sea posible pues estas cosas que el autor quiso mostrar. Por ejemplo, yo les dije ahorita en un ejemplo que hubo un sacrificio que quisieron poner. Entonces es de Jason Momoa que se sacrificó en cierta parte, pero obviamente no se iba a quedar así porque los autores querían crear este sentimiento de que mira, regresó triunfante. Entonces, ¿qué pasó? Pues por alguna razón sobrevivió a su sacrificio por medio de agua, de una cubeta de agua que puede hacer que las caídas no duelan. ¿Dónde sacó esta cubeta? Nadie sabe. ¿Dónde sacó el agua? Nadie sabe. ¿Lo tenía planeado desde un principio? No sé cómo, pero al parecer lo tenía. Entonces, esa es la trama súper convenenciera, donde solo te explican, mira, así pasó y no preguntes más. Ese tipo de apaga tu cerebro está horripilante, no hay excusa para ese tipo de tramas malas. Tiene que haber razones construidas bien. Algunos que hayan estudiado poquito, no quiero decir que es mucho, pero una parte que se llama build up. El build up es cuando tú vayas a construir una escena. Tú pones todas las piezas para que haya una lógica en lo que pase. Que en esta película ciertamente hay ciertos build ups, pero no son satisfactorios porque no están bien construidos. ¿Por qué? Porque los que escribieron este guión solamente querían mostrar estas escenas por alguna razón que ni siquiera eran tan buenas. Pero para llegar a ellas se pasaron la lógica por donde les gusta. Algunos pueden justificar la escena del sacrificio esta de Jason Momoa con respecto a su cómo se salvó, porque Jason Momoa en una parte de la película hay un chiste donde quiere crear algo y le salen dos cubetas que usa como armas por chiste, ¿no? Entonces algunos pueden decir, ah, pues de ahí agarró las cubetas y el agua. Eso es, tal vez sea válido. Es medio raro por el hecho de que en realidad nunca te mostraron dónde consiguió el agua y no estaban cerca de agua en algún punto de la historia. Pero en fin. Pero es inválido en el momento en que incluso mis compañeros con los que vi la película dijeron no había necesidad de que él tenía que sacrificarse. Pudo bien escapar con sus compañeros
no había necesidad de distraer, entre comillas, a los enemigos. Entonces es algo que forzado, de nuevo, como le dicen coloquialmente, son guionazos. Eh, y eso no se debe aplaudir, la neta no se deben aplaudir los guionazos. Y si hay un guionazo que dices, toda la demás trama fue excelentemente construida y tiene que haber una parte donde es un guionazo, que le vamos a decir, a mí me gusta mucho llamarle, cuando algo es merecido se llama eucatástrofe, es decir, una catástrofe buena, un accidente o algo que resuelve la trama en una forma positiva. Puedo dar esa validación, pero en esta película no hubo ese tipo de construcción, así que es inválido. Esta película, a pesar de ser hueca, sí intenta tener mensajes y tiene dos. El primero vamos a especificarlo por medio de rápidamente la historia que no he contado aún. Entonces está Steve, que es una persona creativa que le gusta minar, pero la gente del pueblo se burla de él. A pesar de eso, encuentra este mundo mágico de Minecraft y pues empieza a tener esta creatividad que no podía tener antes. Pero se encuentra con personas como la villana principal, que se llama Melgosha, es una piglet, o sin mano piglin. Es una persona que curiosamente es inverso a Jack Black, donde ella también era una persona creativa, una bailarina, y su propia raza se burlaba de su creatividad. Entonces se volvió villana y decidió pues volverse esta persona que quiere acabar con el mundo Minecraft, con este aparato que usaba Steve para poder viajar al mundo, de entre el mundo real y el mundo Minecraft, y así conectar el mundo Minecraft con el mundo Minecraft normal, con el Nether, que es de donde vienen estos piglins. Entonces de ahí empieza este tema sobre la creatividad y cómo hay personas malignas que quieren, por así decirlo, quitarte esa creatividad, que de hecho se me hace bastante proyección con respecto a los autores. Se me hace que estos tipos como que quieren cubrirse de su propia mala calidad de arte, eh, porque no toda creatividad es buena, y honestamente no, aparte de que es muy difícil ser creativo en la vida real. También estamos con este personaje que es Jason Momoa, que les digo que está inspirado en personajes como del director, como este que les pongo en pantalla, el Rex Kwon-do. Entonces este tipo también es frustrado con la vida, donde no ha podido cumplir sus sueños. Y también está el protagonista, que es joven y aún tiene estas frustraciones. De hecho, su primer día en la nueva ciudad, pues frustran sus sueños de que ya tiene este conocimiento nivel genio, donde puede él armar rápido un jetpack, ¿no? Y se lo arruinan los bullies de la escuela. Entonces está todo este tema de la creatividad, que por alguna razón pues no estoy dudando que puede ser bien construido, pero la verdad es que es muy ingenuo el tema. Y es que la verdad es muy difícil ser creativo en la vida real por miles de factores. Y entonces esto de que no, mijo, te están estas personas malas diciendo que no, es una cosa tonta. Otro mensaje que, hablando con mis compañeros con los que fui a la película, descubrí, es que ellos me dijeron que esta película habla sobre cómo la creatividad es para el mundo real y que tienes que dejar de jugar videojuegos. Y me pensé, ¿en serio dice eso? ¿En serio es un mensaje de la película? Y luego pensando un poquito me di cuenta que es cierto, o al menos puedes sacar esa interpretación muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque tenemos Jack Black, que es esta persona que decidió quedarse en el mundo Minecraft, que es básicamente el país de nunca jamás, donde no creces y haces lo que quieras. ¿Por qué? Porque hay esta gente mala que lo critica y no lo deja ser creativo. Entonces al final de la película los protagonistas devuelven al mundo real, ellos quieren regresar. Y Jack Black decide que sí, se tiene que regresar. Entonces hace su vida fuera del mundo de Minecraft, donde se hace amigo de Jason Momoa y hacen que el negocio de Jason Momoa sea muy exitoso. Entonces aquí ya te dice curiosamente que pues deja de jugar videojuegos y enfócate en tu vida real, fracasado, lo cual es basado, si no fuera que de alguna forma es bastante contraproducente y además de que ingenuo. ¿Por qué? Porque honestamente es bien difícil ser verdaderamente creativo en la vida real, porque no solamente hay una tremenda competencia por estas cosas, o sea, para ser creativo y quién puede hacer la mejor cosa, sino que también pues hay muchas cosas que ya son formas que ya están tan avanzadas que no puedes innovar.
es así de sencillo. Si tú de verdad crees, por ejemplo, yo tengo el sueño de hacer videojuegos o hacer novelas, y tú de verdad crees que vas a innovar así de fácil, pues no, no. De hecho, incluso es mejor apegarte a lo que ya está hecho bueno y inspirarte en eso. Y a muchos lo consideran como no es innovación. De hecho, para dar un ejemplo de lo absurdo, eh, el protagonista en la tienda de Jason Momoa y Jack Black, pues ellos se hicieron famosos porque según crearon un videojuego y inspirado en lo que pasó en Minecraft, que es un juego de beat 'em up, irónicamente. ¿Por qué de beat 'em up? Porque a los que producen esta cosa son los 80s y son los géneros que les gusta. Basados en ese caso, los beat 'em ups y los de peleas, tremendos géneros. Entonces, aquí te enseñan una cosa que a mí me molestó mucho por el hecho de que se nota que los directores no saben qué conlleva diseñar un videojuego, que es una de las cosas, por desgracia, más monótonas y nada interesantes a la hora de hacerlo. El producto queda chilo, pero a la hora de hacerlo es horrible. Y para hacerlo entretenido, pues ellos pusieron al protagonista, estaba soldando partes de un circuito digital. Eso no te va a tocar hacerlo a menos que hagas los controles, pero por lo general no lo vas a hacer y simplemente vas a programar. Entonces estas personas desde ahí ya me están diciendo que ni siquiera saben cómo innovar en otros, innovar entre comillas, en otros campos del entretenimiento o las artes. Entonces se me hace absurdo que empiecen a decir, tiene que ser creativo en la vida real cuando obscenamente es difícil. Y por eso la gente recurre a los videojuegos, porque es su escapismo. Y no está mal. De hecho, por eso tienen audiencia. Ahora, para terminar este video, quiero hablar de los personajes que de plano me gustaron. Ya sea porque son completamente inútiles o pues el que más me hizo enojar es que es una, considero una referencia rara o un motivo raro el por qué agregaron a esta persona a la película e hicieron todo un side plot con ella que interrumpía la película. Bueno, en fin, primero que nada, pues además de el niño protagonista, Jack Black y Jason Momoa, tenemos a la hermana del niño protagonista, una muchacha que no recuerdo su nombre, pero actuó en Wednesday, en Merlina, como la amiga rubia de Merlina. Entonces esta muchacha, pues en un principio yo creo que tuvo el personaje potencial si hubieran concentrado solamente en el protagonista con Jack Black y su hermana. Pero en esto es un personaje de relleno, honestamente. Mm, Lo único que podemos decir más o menos interesante es que tiene escenas de pelea, pero no es como que muy satisfactorias ni nada junto al otro personaje femenino, que sería esta muchacha negra, gordita, que de plano ella sí es completamente inútil. No sé por qué está ahí. Más que, como le dicen los gringos, es un personaje token, es decir, necesitamos un negro porque tenemos que tener cierta representación. Y con esta representación no me refiero al sentido estrictamente woke, sino el estilo liberal, cookveral de los 80s y 90s, que es algo diferente, pero es del mismo principio de esta de representación y justicia social y cuotas. Entonces, esta personaje, la negrita gordita, lo único que hace es como que ciertos chistes y en una parte pues construye una casa para refugiar a los compañeros, a Jack Black y a Jason Momoa y al niño, que pues cómo lo hizo no sé, pero al parecer algo impresionante, porque era una casa de hongo. Cómo la hizo no está construido, simplemente es otra cosa que conveniencias de la trama, un anden. Y ahora sí, el personaje que de plano dije, ¿qué diablos? Necesitaron un poco de contexto. Pero hay una señora que yo le llamo la mamá de Stifler, es una actriz que apareció en American Pie y en American Pie su personaje era esta mamá MILF que un amigo, uno de los protagonistas, que el bully que se llama Stifler pues le hacía mucho bully. Entonces este tipo pues sedujo a su mamá y su mamá es tremenda zorra, así es. Entonces se volvió chiste recurrente el de que este tipo y esta señora, la mamá de Stifler, tienen encuentros sexuales. Em, y por desgracia como que esta, yo tengo esta teoría de que como el
director de esta película y los escritores son de la época donde American Pie pues fue muy relevante. Entonces decidieron darle trabajo pues a esa señora y hicieron algo parecido con este personaje que agarraron. Esta maestra, la mamá de Stifler en esta película es una directora. Entonces es una directora que se acaba de divorciar y que busca cariño y lo encuentra con un aldeano de Minecraft que se escapó del mundo Minecraft y llegó al mundo real y atropellaron y vemos escenas de cómo está en una cena platicando y creo que fueron como 4 o 3 minutos de esta escena toda incómoda donde la señora hace como ciertas insinuaciones de que vamos a mi casa y yo, bro, ¿por qué? O sea, supongo que es para personas adultas como los papás que llevan a sus niños para que tengan algo que más o menos referencias que ellos quieren, pero me quedo, bro. Tremenda nacada, ¿por qué haces eso? No lo hagas mejor, mejor nada. Yo me quedé muy incómodo y mis compas se quedaron como, ¿qué onda con esto? Y yo les expliqué. Y a lo mejor no fui bueno en darles a entender la tremenda nacadota que estamos viendo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la mamá de Stifler tiene que tener este encuentro amoroso, sexoso con un aldeano de Minecraft? Qué feo, bro. No, la neta, mejor nada. No, tremenda película. Yo espero, honestamente, para concluir este video, que el tiempo nos redima. Esta película va a ser mucho dinero, pero que el tiempo nos redima y como a la película de No Way Home, si no recuerdo. No, bueno, la película esta de Spider-Man, donde están los tres Spider-Mans, que digan, no, pues esta película es nomás para verla una vez y verla en el cine y ya. Y que lo mismo le pase a esta película de Minecraft. Porque de plano, híjole, qué mala película. Bueno, adiós hermosos bastardos, espero que al menos se hayan entretenido oyéndome hacer mi rant. Nos vemos y Dios los bendiga. Adiós, hermosos bastardos.